Tomen asiento. Díganle que está a su lado, el Señor es bueno contigo. Una vez más vas a poder escuchar su palabra. ¿Cuántos hay que no pueden escucharla? Para los que se preguntan, no fue un arañazo, no fue un golpe de mi esposa, estaba cortando una rama grande. Y para los que alguna vez cortan una rama, no hagan como yo, presten atención. La rama tenía una enredadera en la punta, entonces cuando la corté, no cayó como hace todo lo de la gravedad, sino que la enredadera la sostuvo y el tronco se vino hacia mí. Y bueno, y el reflejo impresionante que tuve, hubiera sacado toda esta hermosa cara, pero me la quiso arreglar el tronco del árbol, que a su vez estaba mal cortado, así que venía con filo, y me pegó, pero me salvó el ojo el Señor. Uno puede ver, y ese es el mensaje de hoy, puede ver todo lo negativo como los uruguayos. Hace unos días atrás hablaba con algunos jóvenes y les contaba cómo nosotros somos pesimistas. Cómo a veces desde los púlpitos o en las células damos mensajes pesimistas. Y nosotros, los cristianos, fuimos llamados a dar buena noticia, no pesimismo. Sin embargo, algunos ven nuestros estados o algunos nos escuchan y estamos diciendo la parte negativa de la situación cuando la palabra me dice, pero el Señor está, pero el Señor tiene el control. Y muchas veces vamos a ver eso en la Biblia. Si a un ser humano cualquiera que no sea uruguayo se le pregunta en el convaleciente en el hospital, ¿cómo estás hoy? Estoy mucho mejor que ayer. Si le preguntan a un uruguayo, te va a decir, ayer estuve peor. Te dice lo mismo, pero va a usar la parte negativa. ¿Cómo estuvo el día de tu cumpleaños? Impresionante, te dice un brasilero. Un uruguayo, no tengo cómo quejarme. Nuestra mentalidad también hace que, como nosotros pensamos y hablamos, también es parte de nuestra actitud, como tomamos la palabra de Dios. Y al tomar la palabra de Dios con esta actitud, entonces nos transformamos muchas veces en incrédulos de lo que realmente está diciendo. Porque si hay algo que me da esperanza y me hace vivir optimista, es la palabra de Dios. Entonces, hace un tiempo hablaba con alguien y él me decía, todo tiempo pasado fue mejor. Y yo le dije, todo tiempo que viene es mejor. ¿Cómo va a ser mejor si el mundo acá es peor? Y yo sostengo que todo el tiempo que viene es el tiempo mejor. Uno dice, bueno, pero el tiempo pasado los hijos respetaban a los padres. Cierto. Hoy no los respetan, hoy no les obedecen. Nosotros respetábamos y obedecíamos porque tan solo una mirada o venía un cascote atrás. No era, en mi casa no, pero lo común era que si uno no respetaba o le faltaba respeto a sus padres, conocía el cinturón, de rodillas en el maíz, alguna que otra vara de mimbre, conocía la chancleta, la mano de papá, que era una cosa enorme. Había cierta violencia correctiva. En Uruguay aprobaron el coscorrón correctivo, así que a los niños no se les puede tocar. Tóquenlos con vara, así no los tocan con la mano. No. Pero el pesimismo es la estrategia política. ¿Qué hace un político cuando quiere postularse? Tengo un modelo mejor, el modelo anterior, el modelo que ustedes vivieron, ya no sirve y comienza a nombrar todo lo malo de ese modelo, no dice las cosas buenas. Entonces la izquierda viene y dice, no, porque si otra vez votan a la derecha, los ricos se van a enriquecer más, el salario real va a bajar y el mismo cantito de siempre, desde que tengo uso de razón. Y viene la derecha y dice, no voten a la izquierda porque va a privatizar cosas, o porque va a hacer esto, porque nos va a sacar el sueldo, porque va a repartir la plata y vos vas a tener menos sueldo, fíjate el IRPF y bla, 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 bla. Todos tienen algo bueno los gobiernos y todos tienen algo malo. El tema es que nosotros buscamos decir lo malo y también buscamos decir lo malo para nosotros quedar mejor. Por eso nos fijamos en cómo está el otro. Una vez una cristiana fue a visitar a una vecina y la vecina estaba mirando para afuera y le dijo, mirá eso, acaba de lavar la ropa y mirá lo que es. Toda llena de pintitas. Y la cristiana le dijo, no, es tu ventana que está sucia. Abrí la ventana y vas a ver que está limpia la ropa, porque yo se la lavé.
Las malas noticias venden, por eso las fake news, las malas noticias venden mucho más que las buenas. Imagínense que yo les digo, hermanos, tengo algo que contarles. Un pastor de una iglesia cometió adulterio. ¡Fua! Los oídos. Ahora si les digo, hermanos, ¿saben qué? El pastor Jimmy Swaggart, que cometió adulterio y otras cosas más, fue restaurado para la gloria de Dios y hoy está trabajando para el reino. Ah, bueno, ¿quién es Jimmy Swaggart? Pero la mala noticia pega más en mí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me gusta más la mala noticia que la buena noticia? Si soy cristiano. Hay cosas en nosotros que hacen que seamos pesimistas. A veces hablamos con mi esposa, hay gente que solamente ve el medio vaso vacío. Es gente inconformista que va a llegar a más, pero siempre ver el medio vaso vacío termina en la incredulidad. Porque cuando miro la palabra de Dios, siempre veo el vaso lleno. Siempre veo que de aquel que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que no es un vaso medio vacío. Quiere decir que hay gozo, quiere decir que hay paz completa en el Señor. Quiere decir que si hay una situación que estoy padeciendo, es buena para mi formación. Sin embargo, el pesimismo está ahí, está generando seguidores. Hoy las malas noticias venden mucho más que las buenas. Si no, observen. Cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, nosotros estábamos todos prendidos al televisor viendo cómo era el tema de la guerra. Hoy la guerra continúa, sin embargo, ya no es noticia. Necesitamos otra noticia mala, un terremoto en algún lado, un deslave que haya matado cientos de personas. Uno dice, ¡pa, qué horrible! O una imagen de un lugar de refugiados, que los niños están sin padres. Y uno dice, ¿cómo me gustaría estar ahí? Pero no haces nada por ir, no haces nada por apoyar, no ofrendas, no das de tu ropa, no das nada. Entonces, pero buscamos la noticia negativa. Tengo una noticia negativa espectacular. Jesucristo murió en la cruz. ¿Sabían eso? Ahora, Jesucristo, estando con sus discípulos, viendo a sus discípulos, podía haber dicho, Padre, estos que me diste son un desastre. Hoy se levantan muchos hablando contra la iglesia de Cristo. Y yo pregunto, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. ¿Qué hago yo hablando de la novia de otro? Yo debo decir, esto está mal, según la palabra, pero quedarme ahí y tratar de mejorarlo yo. Si yo estoy haciendo algo mal, yo debo mejorar. No esperar que el otro mejore, porque entonces sería manipulación. Muchas veces hablamos del pecado de la iglesia y todo eso, pero lo que les estaba diciendo cuando este hermano me decía, el tiempo pasado para mí fue mejor, me salió espontáneamente en aquel momento decirle, no, hermano, el tiempo que está por venir es mejor. Y esto que voy a predicar hoy lo prediqué en 2001, algo parecido, un poco tocado, pero con algunos versículos más. En 2001 yo hablaba, viene un tiempo muy bueno, estábamos en medio de una crisis. Y uno dice, wow, estás profetizando que Uruguay va a ser próspero. No, a mí no me importa eso. A mí no me importa que Uruguay sea próspero, me importa que Uruguay conozca a Cristo. Así pase hambre, me importa que conozca a Cristo. Y eso fue lo que pasó. En 2001 las iglesias se llenaban de gente. En 2005, 2006, 2007 le empezó a ir bien a Uruguay. Las iglesias se vaciaron. Ya no te necesitamos, Señor. A veces los cristianos nos olvidamos que lo mejor está por venir. ¿Cómo me podés decir eso cuando estoy padeciendo tal cosa, cuando estoy sin trabajo? ¿Cómo me podés decir como cristiano que lo mejor está por venir? Miren, Jeremías 29:11, les pido que lo busquen conmigo. ¿Se imaginan que con toda la vista que tengo? Bueno, ya voy a llegar, lo leo en esta mejor. Sí, porque no tengo los lentes a mano, están acá abajo. Jeremías, le está hablando a su pueblo el Señor. Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Wow. Así que no puede venir nadie a decirme lo que Dios tiene para mí. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Dios le está hablando a su pueblo.
Entonces cuando la palabra me dice, José, los planes que tengo para ti son de bienestar y no de mal. Cuando Él me dice, José, en el mundo vas a padecer, sí, pero confía, porque los que vencen al mundo son los que yo voy a salvar. Todos aquellos que vencen al mundo, lo dice un poco más adelante. Proverbios, para los que leen, Proverbios 4. Y vamos a ver cómo esto conlleva pecado. La vida de los hombres justos, mujeres justas, la vida de los seres humanos justos, buenos, brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Ese es mi futuro. La vida de aquellos que aman al Señor va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, ¿yo qué hago hablando de las derrotas? ¿Por qué hablo de las derrotas? ¿Por qué hablo de lo que está mal? ¿Por qué de mi boca sale pesimismo? Deberías orar por tu suegra. No, nunca se va a convertir. Vos viste lo que es, le falta la escoba para volar. Pensamos así de las personas. Pensamos así de nosotros. No, a mí no me da la cabeza para estudiar eso. Yo nunca voy a estudiar. No es cierto. No querés pagar el precio para estudiarlo, que es diferente. En mi trabajo hay muchos que nacieron en un asentamiento en el interior y hoy son grandes médicos. ¿Por qué? Porque se dedicaron a estudiar. Entonces, el pesimismo hace que yo diga, no, porque yo no sirvo, no, porque a mí no me da la cabeza. No es lo que dice la Biblia, estás mintiendo. Eres un incrédulo porque la Biblia no dice eso. Dice, no estás queriendo pagar el precio para llegar a la meta que te propusiste o la que tiene el Señor para ti. Proverbios 4:18, entonces, la vida de los hombres buenos, mujeres buenas, brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Ese es mi camino. ¿Hacia dónde voy? Filipenses 1:6. Vamos a leer bastante Biblia hoy. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. ¿Cómo? Vamos a cambiar de versión porque esta no me gusta. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leer la NBI porque esta tampoco me gusta. Filipenses 1:6, a ver, NBI. Ahí está. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Quieren que se lo lea en inglés? Dice lo mismo. Dice que Él comenzó la obra en mí y la va a terminar, la va a completar. Él sigue obrando en mí cada día. Entonces, cuando yo me quejo, estoy diciendo, Dios, no estoy de acuerdo con tu voluntad para conmigo. Y Él dice, lo lamento. Esto es lo que tengo para ti. Esto es lo que vas a vivir. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:28 me dice, José, ¿me amas? Por supuesto, Señor, que te amo. Es el tema de estos 3 años. Claro que te amo, Señor. Pues si me amas, todo lo que te permito que te suceda te va llevando hacia mi propósito, hacia lo que tengo para ti. O sea que hay esperanza, porque hacia donde yo te llevo, te duele, sí, pero es bueno para ti. Pero Señor, me hiciste nacer en Uruguay. Uruguay tiene raíces de queja con el virreinato del Río de la Plata. Nacimos quejándonos, Señor. Seguimos quejándonos, Señor. ¿Qué diferencia tenemos con el pueblo de Israel que se quejaba porque tenía mucho maná? Que se quejaba por esto, que se quejaba por el otro. Tanto que Moisés se cansó. Señor, ¿hasta cuándo este pueblo me tiene harto? De todo se queja. Si tiene agua, es mucha agua. Es como que tú invites a alguien a almorzar y el que invitaste a almorzar te critique la comida. No hagan eso nunca en mi casa porque no la pisan nunca más. Yo los perdono, pero se mueren de hambre. ¿No te gustó el guiso? Callate y decime qué rico cocinás. Pero hay gente que te critica la comida. Es gratis. Che, se te quemó un poquito, ¿no? ¿Quién te preguntó? Todo lo que te sirvan delante, dice el apóstol Pablo, come, dando gracias a Dios el Padre que te dio ese plato de comida. ¿Cuántos hijos cuestionan a los padres? Mamá, este omelé está medio crudo, mamá. Hacételo vos la próxima vez. No lo hacen, ¿no? No lo hacen. Bien, Matías. Tenés que dejar de quejarte, Matías. Eso es lo principal.
y seguir escribiendo como hiciste el domingo pasado. Entonces la queja no es algo que agrade a nuestro Dios. Porque nosotros decimos uruguayos, pero en realidad esto es parte de la genética humana, quejarnos. Quejarnos y responsabilizar a otros de lo que nos pasa. Somos portadores de buenas noticias. ¿Quién era portador de buenas noticias? Juan el Bautista, portador de buenas noticias. ¿Cómo va a ser alguien como Juan el Bautista portador de una buena noticia? ¡Arrepiéntanse, generación de víboras! Linda ficha, Juan el Bautista. Que se preparó. Juan el Bautista no vivió andando a caballo, no vivió comiendo lo que comía todo el mundo. Ustedes ya lo estudiaron en la célula. Así que Juan el Bautista era un hombre preparado ¿para qué? Para dar una buena noticia. Entonces decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se está estableciendo. Pero hay que una oportunidad. Cuando Dios dice arrepiéntete, te está diciendo te estoy dando una oportunidad. Vuélvete de tu mal camino. Es una oportunidad, es una buena noticia. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No, porque lo que pasa y nos empezamos a quejar una y otra vez. ¿Qué sale de nuestra boca? Lo que está mal. Es cierto, la iglesia tiene pecados, la iglesia tiene errores, la iglesia tiene gente que está en adulterio y está en los equipos de alabanza y está predicando. Es cierto todo eso. Y el Señor no lo sabe. Nunca, como antes, en Uruguay, la iglesia está sostenida por el trabajo de las mujeres y los hombres casi no están orando. ¿Y el Señor no lo sabe? ¿Qué va a hacer con los hombres? Bueno, agarrémonos, porque Él tiene su trato para con sus hijos. Pero nosotros somos llamados a dar buenas noticias, no a hablar del pesimismo. Es como que alguien me diga, bueno, hermanos, se confirmó, se va a hacer la doble vía en Beloni. Vos sabés el barro que va a haber durante 2 años. Pero vos sabés la calle que vamos a tener, iluminada y todo lo demás. ¿Estás viendo lo malo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo puede ser que obremos de esa manera? Tengo un examen de matemática. ¿Estudiaste? Realmente me he quemado los ojos. Bueno, quizá te vaya bien. Esa gente que siempre tira para atrás, que parece que, como dicen los de Reiki, te sacan la energía. Vieron que ahora se habla de energía, ¿no? No se habla de Dios. Te sacan la energía, siempre hablando de lo que está mal. Cansan. No son tóxicos, cuidado. Son gente que aún no ha conocido al Señor realmente. Porque cuando tú conoces al Señor, dejas de quejarte. Hay hermanos que vienen muy temprano a este lugar para calentarlo, para prepararlo, para que ustedes no se quejen cuando lleguen y digan, qué frío que está acá adentro. Y sí, si hay 14 grados afuera, es esperable que acá adentro esté frío. Y alguna hermana con la menopausia, qué calor, está con los calores, qué calor, y sí, estás con un sofocón, mi hermana. Qué calor en verano, y sí, es lo que tiene el verano, ¿viste? 38, 40 grados, es lo que tiene el verano. Yo quería un día espectacular y se nubló, y sí, es lo que tiene, el vapor genera nubes. Llega un momento que uno dice, ay, mi Dios, nada le viene bien. ¿Realmente es cristiana? Es una buena pregunta. No, y te dicen, con cara de muerto, te dicen, el gozo del Señor es mi fortaleza. Avisar a tu cara. Porque vos no sabés lo que estoy viviendo. Estás viva y vivo. Estás comiendo todos los días, te veo bien vestido, te veo bien calzado, tenés trabajo. ¿Qué estás viviendo? No porque yo me llevo mal con mi esposo o mi esposa. Pero eso tiene arreglo. Lee y obedece la Biblia. Está pronto. Tiene arreglo. ¿Qué no tiene arreglo? Tu vida eterna. Si tú te vas al infierno, no tiene más arreglo. Si no reconoces a Jesucristo como Salvador, no tiene más arreglo. Tú te vas al infierno. Entonces, también hay una buena noticia por ahí. Es cierto, vamos conmigo a 2 Timoteo 3. Es cierto que uno dice, pero claro, vos podés hablar de cosas preciosas. 2 Timoteo 2, 3. Perdón, 2 Timoteo 3. 3.
2 Timoteo capítulo 3. Vieron que la versión esa que los que tenemos la Biblia hace eso, se manda algún que otro mensajecito ahora. Timoteo, es bueno que sepas, 2 Timoteo capítulo 3, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. Me suena algo eso. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian, y ahí está hablando de una situación que estaba sucediendo específicamente en Éfeso. Pero lo que está diciendo es el carácter de los hombres o las mujeres de este tiempo, está descrito en la Biblia, y dice en los últimos tiempos. Entonces uno dice, bueno, estoy en los últimos tiempos, qué horrible, el mundo cada vez va para mal, la economía está cayendo, las cosas salen cada vez más caras por una guerra ya quién sabe dónde. Y está todo sucediendo lo que dice la Biblia que va a suceder, y comienza el cristiano, como pasó en la pandemia, a tener miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de que las cosas les vayan mal. Comienzan aquellos pseudo cristianos a venir a las iglesias a pedir la bendición de Dios, porque necesitan la bendición de Dios. Y hay quienes, bueno, esto vieron que, como les digo, la celubiblia me parece que la voy a eliminar. Algunos que vienen a las iglesias buscando que alguien ore por ellos para recibir de Dios. No se recibe de Dios a través de una oración de otro, sino a través de tu oración. Marcos 13, 7. Marcos 13, capítulo 7, versículo 7. Voy, a ver, déjenme que lo encuentre ahí. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, no será el fin. ¿Cuántos en internet dijeron que la guerra de Ucrania y Rusia era el comienzo del fin? Pastores. Que ahora lo que iba a pasar es que no sé qué y no sé cuánto y bla, 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 bla. Pastores. ¿Cuánta gente comienza a tener miedo por lo que está pasando? Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de dolores. Cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, el Evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. O sea que, en algún momento, quizá, José Pérez es perseguido o encarcelado para que yo le hable a la gente en la cárcel, para que dé testimonio de Cristo. Ahora, si yo voy a la cárcel y digo, ya está Carlos, gracias. Si yo voy a la cárcel y digo, no, porque fíjate lo que el Señor hizo conmigo, yo, un siervo de Él, hace 20, 25 años entregado completamente a su voluntad y haciendo todo lo que creo que a Él le agrada y cantando sus canciones y dirigiendo un pueblo. ¿Queja? ¿Ustedes vieron a Pablo y Silas en la cárcel quejándose o cantando himnos? Si Pablo y Silas hubiera sido uruguayo, ¿qué hubiera pasado ahí? Señor, ¿cómo permites esto? Silas, vamos a ayunar. La comida que nos traigan no la vamos a comer. Y vamos a ayunar 10 días, por lo menos hasta que estemos acá adentro. Silas, dobla tus rodillas. Clamemos al Señor. Algo no está bien. No puede ser que un cristiano esté encarcelado. No puede ser que un cristiano esté padeciendo hambre cuando Dios dice que va a proveer. No puede ser que un cristiano pueda pagar sus cuentas cuando Dios dice que va a proveer todo lo necesario que nosotros necesitamos. No puede ser, algo está mal. Alguien nos hizo un trabajo. ¿No han escuchado esa?
Alguien me hizo un trabajo y comenzamos una guerra espiritual que nadie nos llamó, aparte de guerra espiritual. Imagínense un loco con los ojos vendados tirando espadazos para todos lados. ¿Qué le pasa a este tarado? En el mundo espiritual hay cristianos que ven todos demonios, pero no ven a Jesucristo y sus ángeles cuidándonos, no lo ven. Algo está mal en nuestra mente, no podemos ser tan pesimistas. Somos ciudadanos del reino, no uruguayos. Mi constitución es esta, no la de Uruguay. Yo soy guiado por esta constitución, por eso obedezco a la de Uruguay. Pero la de Uruguay no dice que esté acá. Y si en Uruguay se aprueba la ley del aborto y uno dice, va a caer maldición sobre Uruguay, ¿qué me importa si sobre mí no me va a tocar? Soy hijo de Dios, cuidado por Dios, protegido por Dios, enseñado por Dios, alimentado por Dios y enviado por Dios. ¿Quién me va a tocar? Solamente los que Él permita. ¿Para qué? Para mi propio beneficio. ¿Qué hacemos nosotros? Solemos decir, lo peor está por venir. Díganme si no es cierto. Porque según esto, lo peor está por venir. Guerras, hambres, pestes. Nosotros vivimos una pandemia y parece que ni mella nos hizo. Es más, ¿cuántos de ustedes están con tapaboca? ¿Por qué están con tapaboca? Porque otra vez el coronavirus explotó en Uruguay. Las cifras no dicen la realidad. Hay unos 15.000, 20.000 casos. Quiere decir que dentro de poco tiempo va a haber 60.000 y no lo van a publicar. Y va a seguir muriendo gente por coronavirus. Pero ahora apareció la viruela del mono. ¿La vieron? Que uno se llena de pústulas, de pus por todo el cuerpo. Queda un Einstein, queda un Frankenstein, una cosa horrible. ¿La vieron esa? Pero la viruela fue erradicada en 1978. Ya no te vacunan contra la viruela. A mí sí, porque soy del milenio pasado. Los que tienen mi edad están vacunados contra la viruela, pero los jóvenes no. Ahora hay una hepatitis nueva, que en algunos casos mata a los niños. Y uno dice, qué horrible esta hepatitis. Pero tantas cosas que van a suceder. Y uno dice, bueno, me guardo en casa y no salgo. Miedo. Queja. Ahora, cuando confío en el Señor, dice, los que confían en el Señor levantará sus águilas como las águilas, sus alas como las águilas y volarán. Los que confían en el Señor no tendrán miedo de ningún mal. Lo que me sucede es permitido por Él. Así que tengo que decirles, mis hermanos, lo mejor está por venir. Solo para los hijos de Dios. Repito, lo mejor está por venir solo para los hijos de Dios. Los que no creen en Jesucristo, agárrense. Romanos 6:23 nos dice claramente, porque esa me gustaría leerla en esta versión, a ver si no me habla. Romanos, vamos a Romanos 6, lo saben de memoria, ¿verdad? Los cristianos más viejos lo saben en la Reina Valera, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No sé con qué se come eso en este tiempo. La dádiva no sabemos lo que es. Entonces dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ahora vean el versículo. Hay un pero en la mitad del versículo. La paga del pecado es muerte, pero, borra lo anterior, el regalo de Dios es vida eterna. Acá hay una buena noticia, pero hay una mala implícita. Si tú quieres seguir pecando, a los que les gusta seguir pecando y no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que les espera es la muerte. Y entonces entra el versículo que dice, todo lo que el hombre siembra, ¿dice qué? ¿Cosecha? No. Dice, si el hombre siembra para su carne, de la carne segará muerte. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. No dice que tú siembras dinero, vas a cosechar dinero. No dice que si siembras ropa, vas a cosechar ropa. Eso es un disparate antibíblico. Lo que dice es, si tú le das rienda suelta a tu carne y a los deseos humanos, pues entonces estás cosechando enfermedad y muerte. Pero si cosechas, si siembras para el espíritu, si te das a tus hermanos, si te das al mundo a predicar la buena noticia, pero la buena noticia con el cuerpo. Esto significa no ir a decirle, te vas al infierno, con una cara ¿no? No, sino con el amor de Dios. Esos que siembran para el espíritu, del espíritu, segarán, cosecharán vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia.
A veces tergiversamos cuando vienen esas modas de la siembra y la cosecha. Siembra en el canal Enlace. Hermanos, no lo miren, no lo miren. No sean parte de un rating que nos sirve. Enlace, te hacen las conferencias de la fe o yo qué sé, y te dicen, siembra para el reino, pon tanto dinero. ¡Un disparate! ¿Para qué? No, siembra dinero, sí. Siembra tu dinero. No, ofrenda tu dinero. Pero siembra tu vida, porque cuando tú siembras tu vida, la Biblia dice, el grano de trigo cae en la tierra y muere, y entonces da fruto. Cuando uno da su vida a los demás, entonces haya la vida. Pero cuando tú quieres guardar tu vida para ti, dice Jesús, la pierdes. Entonces comenzamos a hablar siempre lo negativo. 1 Corintios 2:9, ya que estamos acá en la vuelta. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Nadie imagina lo que Dios preparó para mí, para cada uno de nosotros que le amamos. Pero también tiene preparado un infierno para aquellos que no aman a Jesucristo, que no reconocen su obra redentora en la cruz. No importa si eres niño, si eres joven, si eres adolescente, si eres anciano, no importa quién eres. Jesucristo hoy te está diciendo, hay una puerta que tú debes entrar. Tú eliges. Tú decides. Pero una cosa les digo, para mí lo mejor está por venir. ¿Será sufrimiento? Es lo mejor, porque Dios pensó en lo mejor para mí. Imagínense que comienzo a vivir, miren, yo preparo el mensaje en la semana, van viniendo, voy buscando y estaba cortando el árbol, como pensando, porque a mí me gusta usar parábolas y de cada cosa trato de sacar un ejemplo, porque todo me enseña. Yo aprendí de esta rama, de no haber observado que estaba agarrada por enredaderas y que al cortarla, la enredadera no le iba a dejar caer. ¿Hacia dónde va a ir? A ver, pensá. No pensé. Entonces lo primero que pensé después fue, si hubiera observado, esto no me hubiera pasado. Ahora tengo otra marca en la cara, porque tengo otra por acá arriba, otra marca en la cara que me avisa, José, pensá y mirá bien antes de actuar. Cada vez que me miro al espejo, el espejo me dice, ¿pensaste y observaste antes de actuar hoy? En la mañana, José, pensá y observá antes de hablar, antes de actuar. Esto me enseña. Imagínense que esto le hubiera pasado a un joven. Estaría llorando por los rincones. ¿Por qué? ¿Y ahora cómo me saco la foto en el espejo y la selfie de Instagram? ¿Y ahora qué va a decir? Que estoy buscando novio o novia, que estoy ahí medio. Mi esposa ya no tiene opción, así que bueno, con cara cortada o no, capaz que la mejor encima. Pero no puedo predicar a los que no creen lo mismo que a los que creen. A los que creen les digo, ¡hey! Tenés un futuro de esperanza. Pero a los que no creen tengo que decirles que se van al infierno. Ese es el destino de aquellos que no creen en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la verdad. No hay buenas noticias para el que no cree. La única buena noticia es, si te arrepientes, aún es tiempo de salvación. Si cambias tu manera de pensar, aún si crees que eres cristiano y no lo eres. Porque tus hechos están diciendo que no lo eres. Colosenses 3:25 para los que escriben. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Le está escribiendo a la iglesia de Colosas, le está escribiendo a sus hermanos y le está diciendo, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago porque Dios es justo. El domingo pasado hablamos de cuál es el verdadero ejemplo que nosotros tenemos. ¿Cuánto de nuestra vida estamos dando a los demás? ¿Cuánto de nuestro tiempo? Hace un tiempo me puse a hacer cálculos, calculando que trabajamos, póngale 10 horas diarias, porque 8 horas se transforman en 10 cuando vamos en la diferencia que vamos a trabajar y todo lo demás. 10 horas diarias. Calculamos 10 minutos, 10 minutos en el baño lavándonos los dientes, no, porque un joven puede estar 3 horas acomodándose los pelos. No importa. Cierto tiempo higienizándonos, cierto tiempo comiendo, cierto tiempo,
Pero cuando llego a la conclusión de que tenemos 3 meses libres y lo usamos para ver series de Netflix, entonces todo lo que el apóstol me está diciendo, ¡hey! Cuidado, los tiempos son malos, aprovechen bien el tiempo. Yo digo, hey, tú eres parte de Netflix o eres parte del reino de Dios. A no ser que estés viendo justamente un documental que te enseñe, que te diga cómo te están atrapando con este aparatito, qué hacen con tus datos, a no ser que estés aprendiendo. Pero cuando alguien me dice, no, porque estoy mirando La Casa de Papel, qué bueno, tu casa es de papel, porque estás invirtiendo tiempo en cosas que no te edifican. ¿Me entendieron los jóvenes, que son los que más se prenden a las series? Yo hago entrar a mi vida, que comienza aquí, hago entrar cosas que no deben entrar. Entonces, el día de mañana me convierto en alguien que corta una rama sin pensar y después sufre las consecuencias. Yo podía haber dicho, Señor, tu palabra dice en el árbol, ¿no? Tu palabra dice que tu ángel acampa a mi alrededor. Se distrajo. A ver, él podía haber hecho que el peso de la rama rompiera, para mí yo no lo vería porque sería un milagro, rompiera la enredadera y ¡puf!, cayera la rama y yo estaría allá arriba mirando la rama caer. Hubiera sido eso, Señor. Se distrajo. Yo podía haber dicho, entro a casa y mi esposa me ve. Claro, ¿qué pasa? Yo en el momento sentí el golpe, pero no vi que me cortó. Entonces bajé del árbol y me puse a cortar las ramas para achicar la rama enorme que había cortado y veo que gotas de sangre van cayendo. Digo, esta sangre no es del árbol. Esta sangre es del golpe que acabo de recibir. Ahora, cuando termine de llevar la rama al fondo y todas las otras ramitas, voy a ver qué fue lo que pasó. Y eso hice, mientras seguía sangrando. Cuando mi esposa me ve, la cara le cambió. Dije, wow, el corte es grande. Antes no había observado tanto. Pero cuando vi la cara del otro, ahí me di cuenta, wow, es grave. Cuando veo las caras de otros, me doy cuenta si estoy viviendo en el Espíritu o no atraigo a nadie. Si yo estoy diciendo, hermanos, vivamos en el gozo del Señor, con una cara por acá abajo. Tranquilo, estás en problemas, pero la paz del Señor, ¿qué venís a hablar de paz en medio de la guerra? ¿Vos qué sabés lo que es? Mostrámelo en tus ojos, mostrámelo en tu diario vivir. Eso dice el incrédulo. ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está tu sal? Cuando siempre llegaste y, ¿qué frío que hace? ¿Qué calor que hace? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Esta ropa que me compré ya se hizo pelotita. Y bueno, sí, es lo que tiene. Es la ropa moderna. Nos quejamos y el mundo escucha. Y después le digo, Jesucristo, no, yo el Cristo que vos querés. No quiero el Cristo que vos tenés. Si te vivís quejando, nada te viene bien. No quiero el Cristo que vos tenés. Colosenses dice, si hacen el mal, recibirán el pago del mal que han hecho. Lo peor está viniendo para los que niegan la obra redentora de la cruz de Cristo. Se escucha hoy el grito de Juan el Bautista, arrepiéntanse. ¿A quién le hablaba Juan el Bautista? Al pueblo de Dios. Podían pasar gentiles por ahí y él hablarles, pero él estaba hablando al pueblo de Dios, que no quería saber nada con Dios. Y le decía, arrepiéntanse. En este tiempo, el pueblo de Dios a veces está entretenido con cosas que no es el reino de los cielos. Vamos a vivir las consecuencias del mal que estamos haciendo. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos. Nos hacemos dependientes de otros. Por ejemplo, si el líder de célula me dice, mirá, buscá y investigá sobre este versículo, investigá sobre esto. Yo en la semana no investigo nada ni me importa. Y después vengo a decirle mis problemas porque a alguien se los quiero volcar. ¿Ustedes creen que los líderes son un tacho de basura donde nosotros volcamos todo lo que está mal? Los líderes están puestos para decirnos, esto dice el Señor. Podemos decirle nuestros problemas, ellos deben ser confiables y deben guardar la confidencialidad, por supuesto. Pero ellos nos van a decir, mira, si no sé, voy a buscar. ¿Qué dice el Señor sobre ti, sobre esta situación? Ahora Él me da la solución y yo voy y hago todo lo contrario. Y me quejo porque me sigue yendo mal. Entonces digo, Señor, ¿estoy en tus manos? Sí. ¿Tú que empezaste la buena obra en mí, la vas a continuar? Sí. ¿Todo lo que me sucede, tú lo permites? Sí.
O sea que lo que me está pasando es porque tú me estás enseñando. Sí. Pero Señor, yo estoy en crisis. Pero yo no. Soy el que hizo toda la tierra, todos los cielos, todas las estrellas. Nada está en crisis conmigo. Y tú estás en el hueco de mi mano porque tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y crees en Él. ¿Cuál es tu queja? Cuéntame. Me gustaría que mi esposo fuera un sacerdote del Señor. Eso no es un tema tuyo. El tema tuyo es que tú seas la sierva que yo quiero. Con Él yo voy a hacer lo que quiera. ¿Cuántas esposas oran para que el Señor quebrántalo? Es una oración de brujería. El Señor no va a quebrantar a nadie que no quiera ser quebrantado. Eso es manipulación. Señor, mi esposa no quiere conocer tu palabra. Quebrántala para que conozca tu palabra. Eso es maldad. Dios no habla así. Dios no es así. Dios ama a sus hijos. No haces con tus hijos lo que pretendes que Dios haga con tus familiares, que no te agrada su conducta. ¿Qué hacen los padres con los hijos cuando los hijos se equivocan? ¿Los tratan de esa manera? Dios no es así. Dios no es así de malo. Ahora, en este tiempo, con esto voy terminando, ya me quedan 15 minutos. Yo pregunto, muchos prefieren escuchar profetas. Hoy hay gente que prefiere escuchar profetas. Si hubiera 2 o 3 profetas entre nosotros, de esos que se paran y van y le dan una palabra a uno, y van y le dan una palabra al otro, y hablan en lenguas, esto explotaría de gente. Porque prefiero escuchar lo que dice un profeta y no lo que dice Dios. Porque es más difícil escuchar lo que dice Dios. Porque tengo que investigar y conocer su palabra para conocerlo a Él. Pero es más fácil que alguien venga y me diga, el Señor te ha escogido para enviarte a las naciones. Y yo estoy en adulterio. No estoy en adulterio, para los que están en la cámara. No, es un ejemplo. El Señor piensa de ti, como escuché una vez que estuve a punto de gritar, cállese por favor. Una pseudo profeta en una reunión que nos invitaron a ir. Hasta el día de hoy recuerdo la imagen y no sé por qué no exploté, pero por respeto a los que me habían invitado. Silvana, estabas ahí. Le dijo a un hombre que venía de afuera, hablando como si fuera Dios, porque yo aprendo de ti. Fue como que me hubieran estrujado. ¿Qué? ¡Cállate! Lo que venía atrás era un insulto. Que Dios aprende de un hombre. Pero la profeta, y todos ella pavoneándose entre la gente, y todos escuchándola porque es profeta del Señor. Esto es profecía. No lo que el hombre o la mujer habla. Vamos a Jeremías y vamos a ver qué dice. Jeremías capítulo 23. Entonces, cuando hay verdadera profecía, Dios habla, Dios dice y Dios cumple. ¿Cuánta gente hay frustrada por no haber hecho la voluntad de Dios porque escucharon pseudo profetas? Jeremías 23, déjenme encontrarlo, 23, 17. Iba a poner todo en el PowerPoint, dije, no, trabajo mucho y después ustedes lo leen ahí nomás. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, está hablando de profetas, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Dice que ustedes tendrán paz y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo, tranquilo. Y pregunta, ¿ha estado alguno de estos profetas en mi presencia para escuchar lo que realmente yo digo? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escucharme? Miren, el enojo de Dios estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre las cabezas de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo el que tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. Esto me está diciendo, cuanto más buscas de su palabra, más vas entendiendo. Ahora entiendo. Aquella palabra que me fue dada hace mucho tiempo, que me dijo que yo iba a ser
profeta a las naciones, bla, bla. Y sigue el versículo 21. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Quiénes hubieran hecho que se apartaran el pueblo de sus malas acciones? Los profetas. Miren el poder que tienen. Todo el que te viene a decir, vengo de parte de Dios a decirte, tú prepara las antenas y abrí esto. Porque después lo que vas a hacer es quejarte. ¿Saben cuánta gente hay frustrada? Porque malinterpretan el versículo que dice, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. El libro de Hechos es un libro histórico, no profético. Entonces se lo dijo al carcelero y a nadie más, y le dijo porque conocía lo que venía el apóstol Pablo, pero no dice tú y tu casa para todo el mundo. Entonces hay mucha gente frustrada que dice, pero Señor, acá dice tú y tu casa, tu palabra dice, no, Hechos es un libro histórico, no lo puedes tomar como que es una profecía. ¿Por qué? Porque la misma palabra te enseña que la salvación es personal, que tú no puedes salvar a otro. Así que si tú te salvas, bien, predica el evangelio en tu casa, con tu conducta, mansa conducta, dice la Biblia a las mujeres, con tu conducta, entonces, si el otro tiene la oportunidad y no quiere, no quiso. Malinterpretamos la Biblia porque hay gente, y nosotros a veces miramos cosas en internet de gente que te profetiza. Hay iglesias, hay comunidades cristianas donde tú vas y te dicen, bueno, ahora es el momento de la profecía. Comiencen a profetizar. Y vos ves que la gente se entrecruza. Y uno le profetiza bienestar al otro. Y vas a tener un auto, y vas a tener una casa. Y el Señor te va a bendecir en gran manera. Y la gente va a venir a ti. Y tú vas a ser muy poderoso y muy famoso. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Escúchame, ¿vos estuviste en la presencia del Señor? ¿Tenés claro lo que Él está diciéndole a su pueblo? No te quejes, estás en mis manos. Erradica la queja de tu boca y de tu mente, porque estás en mis manos. ¿Tenés claro lo que el Señor le está diciendo a su pueblo? Pueblo mío, te amo. Lo mostré en la cruz y lo sigo mostrando, tratando contigo cada día. Pero en ese amor hay corrección, porque tú que tienes años en mi camino, siendo transformado por el Espíritu Santo, tú que tienes años, ten cuidado de tu conducta, ten cuidado de cómo actúas, ten cuidado de cómo hablas, ten cuidado de lo que miras, porque si haces caer a uno que recién está empezando en el Evangelio, voy a venir contra ti y te voy a disciplinar de otra manera, como padre a hijo. Silvana, ve al micrófono. Tenemos todos buenas noticias. Todos, levanten la mano quienes son cristianos en este lugar. Levanten la mano. Ahí la levantan todos porque ahora voy a preguntar quiénes no son cristianos y ahora le levantan la mano. Baje. Bien. Así que tenemos una buena noticia. Recién cantábamos, ¡hey! El Señor Jesucristo viene ya. Aquí, Yeshua viene ya. Avisale a tu mente lo que significa que Jesucristo en este tiempo viene a buscar a su iglesia. Cómo se han ido cumpliendo los tiempos de Dios y las profecías una tras otra. ¿Por qué a nosotros no nos importa? Porque no hemos ido estudiando la palabra de Dios de cómo los tiempos se están cumpliendo. Es impresionante. Y viene rápido. Hechos 4:12 dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Así que lo que nos está diciendo es lo mismo que decía Juan el Bautista. Solo Jesús. No hay profeta, no hay apóstol, no hay pastor, no hay ángel. Solo Jesús. Y eso es lo que debemos predicarle al mundo. Solo Jesús. Y eso es lo que debemos decirle a nuestra mente. ¡Hey! El Señor te dio este día. Hay gente que dice, che, qué horrible, está lloviendo, cuánto barro. Y otro dice, che, qué bueno, se están regando los campos que nos van a alimentar después. El tema es cómo miras. Romanos 1:16
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Gracias. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buena noticia, buena nueva. Soy portador de eso. Soy portador de una buena noticia. No me avergüenzo de esa buena noticia porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el que cree. Mas el que no cree, dice en Juan 3, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Cristo. Cuando alguien cree en Cristo, su boca lo proclama. Si ve lo negativo, como el apóstol Pablo, no había una de las iglesias del apóstol Pablo que fuera excelente. Todas tenían problemas, todas tenían problemas. Sin embargo, él oraba y les escribía: hermanos, despóngense de la vieja naturaleza. Hermanos, no sean esclavos otra vez del mundo, sean libres. Hermanos, amados, hijitos, amados de Dios. Hagan esto, hagan aquello. ¿Por qué? Porque les estaba aconsejando la palabra de Dios para que cada día lo conocieran más a Él. Y no tenían todo lo que nosotros tenemos hoy. 2 Corintios, busquen conmigo, 6:2. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es día de salvación. Esto es para aquel que no cree. La buena noticia: Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a rescatar. Jesucristo vino a pagar el precio que tú no podías pagar. Cuando uno cree en la obra redentora de Cristo Jesús en esa cruz, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, entonces comienza una vida absolutamente buena. Ya no va a poder decir, o no va a decir, los tiempos pasados fueron mejor. Ahora va a decir: tengo esperanza de vida, tengo quien me provee lo que necesito, tengo un confidente, pero a su vez el confidente que tengo es el que creó todas las cosas. Es mi amigo. Y a su vez, cada día me va formando, me va enseñando con amor. Apocalipsis 19, terminamos con esto. Después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. ¿Qué cantamos hace un ratito? Salvación y gloria, la honra y el poder son del Señor nuestro Dios. ¿Dónde está escrito? En Apocalipsis. Cantamos la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo salvación y gloria, la honra y el poder son del Señor nuestro. ¿Vieron cuando el disco se rayaba, los que somos más viejos? Nuestro Dios. Porque grande es Él y digno de ser alabado. Él es el Todopoderoso. Ese es mi Dios. Entonces de mi boca tiene que fluir alabanza. De mi boca tiene que fluir entrar a un ámbito pesimista y transformarlo en optimista. Epa, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué me estoy quejando? Voy a darle la vuelta al problema. Señor, ¿cómo es esto? Enséñame, porque si vos permitiste que yo entrara en este problema, vos me decís que tenés la salida del problema. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para obedecerte cada día más? Porque solo los que obedecen la palabra de Dios serán salvos. No es tan solo decir la famosa oración de fe inventada por el hombre, sino que se va a ver en tus acciones cada día, se va a ver en tu palabra. Tenemos que dejar de ser uruguayos para transformarnos en ciudadanos del reino, lo que realmente somos. Cuando alguien me dijo una vez, si realmente nos comportáramos como refugiados, ninguno de nosotros amaría nada de este mundo. Y me mostró fotos de los refugiados de Siria, viviendo en carpas, durmiendo en el piso, sin nada. Comiendo de vez en cuando alguna iglesia les trae algo de comer. En un lugar absolutamente árido, en el medio de la nada, donde nadie los quiere. Si realmente entendiéramos que somos refugiados, alimentados por Dios, no amaríamos nada de este mundo. Y cada cosa que nos llegaríamos decimos: wow,
A un niño refugiado tú le llevas un juguete roto y es un juguete. Y va a jugar con él arrastrando un camión sin ruedas porque está jugando con un juguete que no tienen. Nosotros queremos cada día más de Dios, de sus bendiciones, pero cada día menos de su presencia. No es así. Cuanto más presencia tengo de Dios, más transformación hay y más cambia mi forma de hablar, más cambia mi vocabulario, porque veo diferente, porque veo la posibilidad de salvación en el otro, porque veo el amor de Dios transformando la vida de otro. Por más que uno dice, ay, tal persona tiene años en el camino y siempre igual, Señor, dale con un caño, pero dame con un caño a mí primero, porque no soy mejor que él, es tu gracia. Es tu gracia. Los que conocen más de la Biblia, no se imaginen que fue por ustedes. Su gracia los llevó a tener más rápido conocimiento. A otros les cuesta un poco más. Dios tiene preparado todo para sus hijos. Pero lo principal es lo que fluye de mi boca, es lo que me contamina. Lo dijo Jesús. Cuando yo hablo de un hermano, aunque esté diciendo una realidad, estoy hablando mal de un hermano, emitiendo juicio. Me lo guardo. Y cuando dice, cuando entres en tu cámara y habla, da la intención de en un cuarto, en un lugar cerrado, tapado con una frazada, esa es la intención. Cuando entres en tu cámara, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. Entonces yo voy a orar, Señor, yo estoy viendo tal cosa en tal hermano. Ten misericordia, Señor, como hiciste conmigo. Y de repente veo a ese hermano al año explotar. Y voy y le digo, ¿sabes por qué vos estás así? Porque yo estuve orando por vos durante un año. ¿No hacemos eso? Porque yo te ministré, porque yo te visité. Ay, hermanos, tenemos muchas cosas para corregir, pero una de las principales es que hablemos el idioma del reino. Y el idioma del reino es buenas noticias. Tengo buenas noticias. Y un portador de buenas noticias es una persona gozosa. Tengo buenas noticias. El mundo se destruirá, pero tengo buenas noticias. Hay posibilidad para ti. El Señor viene a buscar a su iglesia. Tengo buenas noticias. Si te arrepientes y crees en Jesucristo y le confiesas y crees en tu corazón que el Señor lo levantó entre los muertos, tú eres salvo. Y si eres salvo, eres mi hermano. Y si eres mi hermano, nada te faltará. Sí, quizá alguna ropita, alguna comida de vez en cuando, pero lo principal, el Señor va a ser tu proveedor. Y comienzo a usar correctamente la palabra de Dios. Cuando la uso correctamente, entonces el cristiano no anda en tristezas, anda con la cabeza en alto. Le pega una rama en el ojo. Y bueno, Señor, algo me querías enseñar. De ahora en más, cada vez que me mire a ese espejo, voy a decir, José, este día elegí pensar antes de actuar y antes de hablar. Un día se borrará, quizá, pero ya voy a haber aprendido. Cada cosa me enseña. Entonces, ¿me puedo quejar del obrar de Dios, como hicieron en Israel cuando estaba en el desierto? ¿O puedo decir como cuando Israel entra a la tierra prometida? Pone sus pies sobre las aguas, todo el mundo santificado, circuncidado, todo el mundo sabiendo cuál era su tarea y encaran directo a Jericó. ¿Por qué? Porque ahora estaban en orden. Ahora no se quejaron de que cuán grandes eran las fortalezas de Jericó, sino que dijeron, las vamos a comer como pan caliente. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Es otro el sentir, es otro el hablar. Termino con esto. Había una hermana, cuando yo era muy joven, trabajaba en Mosca Hermanos, otro tipo de empresa. Y había una pentecostal, yo estaba ahí medio apartado del camino, y había una pentecostal en el rubro, ella estaba en un segundo piso, en el rubro de dibujo, una rubia, veterana, vivía cantando alabanzas al Señor. Yo le tenía una tirria, porque me decían, ¿y vos no sos cristiano también? ¿Y por qué no cantás? Ah, andaba haciendo ridículo. Y ella cantaba y alababa al Señor. Y tiempo después, cuando uno comienza a amar al Señor y a buscar de sus caminos y a entender, digo, wow, Señor, qué lindo aquella mujer.
cómo iluminaba el lugar. Todo el mundo la criticaba, a ella no le importaba, ella seguía alabando tu nombre. La gente se quejaba de esto, de aquello, del otro, del gobierno que estaba. Y ella seguía alabando al Señor. Parecía que vivía en otro planeta. Y me enseñó, me recordó. ¿Te acordás? No se avergüenza del Evangelio, como tú en las redes. No se avergüenza del Evangelio, como tú con tus compañeros de trabajo, de estudio. Entonces, ella proclama mi nombre, porque me ama. Para ella nada está mal. Yo la veía, estaba siempre radiante. Qué mujer que odiaba. Siempre radiante, siempre bien. Ella se arreglaba, llegaba puntualmente a su área de trabajo, mis hermanas y hermanos. Yo llegaba tarde. Llegaba puntualmente y ella comenzaba y limpiaba aquí, limpiaba allá y hacía cosas que no le correspondían. Y uno la veía y ¿qué le pasa a esta mujer? Vive en otro planeta. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero ser así. Quiero erradicar el pesimismo como estrategia diabólica para hundirme, para mirar lo que está mal. Vamos a empezar a mirar qué es lo bueno que Dios está haciendo en mí. Me está transformando en un mejor esposo, en un mejor padre, en lo humano, en un mejor siervo de Él, aprendiendo cada día más las Escrituras para enseñarla. Me está transformando de día en día. Se está ocupando de mí. Es genial esto. Y no solo eso, sino que me dice, José, ¿vos tenés idea las cosas que tengo preparadas para vos? No, Señor, la verdad que no. Impresionante. Porque cuando mi hijo dijo, voy a preparar un lugar para estar contigo, no sabes el lugar que te está preparando. Es espectacular. José, ¿sabes qué? Me encanta que estés conmigo. Yo di a mi hijo por vos. Ahora tenés vida porque me estás sirviendo y la oportunidad de hacer tesoros en el lugar donde vas a estar. Tenés herencia, la coherencia con mi hijo. ¿Vos entendés el amor que tengo por vos, José? Señor, a veces cuando nadie me ve hago cosas que yo sé lo que haces. Y te voy transformando. ¿Sabes cuánto te amo? Entonces uno sale de esa reunión, de ese tiempo con Él, y le dice, deme un segundito, y le dice, wow, Señor, no importa si llueve, no importa si caen piedras, no importa si el mundo se cae, estoy en tus manos. Entonces mi vocabulario cambia. Entonces ya el frío, y sí, estoy en invierno, se vuelve lógico. Entonces las situaciones de cada día son para mi bien, para formarme. Y yo digo, gracias, Señor. Gracias por esa rama que me rompió la cara. Me encantó. Porque ahora cada vez que me miro, me enseñaste algo. Gracias, Señor. Cambia. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñás cada día. Y también por alertarnos que cada vez que abrimos nuestra boca y condenamos, juzgamos, hablamos mal, nos quejamos, nos estamos contaminando nosotros mismos. Gracias por darnos la oportunidad de hablar. Sabemos, porque tu siervo Santiago nos explicó y nos enseñó que la lengua es inflamada por el infierno para aquellos que no te conocen. Pero los que te conocemos, la lengua se transforma en un instrumento del Espíritu Santo para hablarle a aquellos que nos persiguen, que nos maltratan, para hablarle a aquellos que no sabemos qué decir y tu Espíritu Santo comienza a hablar a través de nuestra lengua. Queremos darte gracias porque en la imperfección tú eres perfecto en nosotros. Queremos darte gracias porque en el momento difícil tú estás sosteniéndonos como en la barca con los discípulos cuando tú dormías, cuando el Señor Jesús dormía, esa barca no se hundiría nunca. Gracias, Señor. Gracias, enséñanos, llévanos hacia ese lugar donde de nuestra boca fluya alabanza y que nuestros peros estén después de lo malo. La paga del pecado es muerte, pero hay un regalo de Dios para los que aún anhelan salvación, para los que aún no te conocen. Como nos enseñó David tantas veces, Señor,
Me persiguen mis enemigos, pero tú eres mi salvación. No tengo que comer, pero tú me provees. Hay buenas noticias, Señor, transfórmanos en el entendimiento, llévanos a esa transformación del entendimiento para que no nos amoldemos a la cultura uruguaya de la queja, sino que nos amoldemos al reino de los cielos, donde allí es todo alabanza, es todo gloria, es todo de victoria en victoria, de gloria en gloria, es todo de más y más de tu presencia. Llévanos a que nuestra boca se transforme en que fluya agua dulce y no agua amarga como tantas veces. Llévanos a usar las redes correctamente para nombrarle y decirle al mundo: ahora hay tiempo de arrepentimiento, como tu siervo Juan el Bautista gritaba en aquellos tiempos. Llévanos a nuestro matrimonio a brindarle esa paz, esa esperanza de paz. Con tu palabra, cuando la buscamos entonces, y la hacemos, entonces hay un matrimonio transformado por tu Espíritu Santo, porque es la palabra la que obra en nosotros. Tu Espíritu Santo a través de la palabra. Llévanos, danos hambre de estudiar tu palabra, de buscar en ella, de inquirir en ella, de aprender de ella, para entonces vivir como dijo el Señor Jesús. Aquellos que habían creído en Él conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de todo lo que este mundo ofrece. Y llega al entendimiento de que nada en este mundo nos pertenece. Todo puede volar de un soplo, pero tu presencia nadie la puede quitar, porque dice en Romanos: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada de lo creado, nada ni nadie me puede separar de tu amor. Entonces, ayúdanos a que de nuestra boca fluya alabanza, fluya gloria a ti, fluya edificación a los que escuchan. Ayúdanos a usar el tono correcto para que no fluya lo que está en nuestro corazón, sino lo que está en tu corazón. Para que fluya tu amor hacia el necesitado, tu amor hacia el duro de corazón, al duro en su mente. Que fluya tu amor, porque tu amor y tu palabra son las que van a derribar toda dureza. Gracias, Señor, por tu presencia.
El cielo